En esta ocasión vamos a solucionar un circuito RLC. Nos dan los elementos del circuito distribuidos tal y como se muestran en la figura. Nos dan también las condiciones iniciales de cada elemento dentro del circuito. Y aquí están cada uno de los literales que nosotros debemos de encontrar. En primer lugar nos están solicitando el valor de la corriente que pasa por la resistencia en un tiempo de 0 más. Simplemente para mencionarlo, este tiempo es simplemente un instante después de las condiciones iniciales, al cual no vale la pena colocarle ninguna unidad de medida, sean estos segundos, milisegundos o cualquier otra, porque prácticamente es tan pequeña que puede ser hasta cierto punto despreciable, por decirlo de cierta manera. Sin embargo, quieras o no, ha ocurrido un instante después precisamente de estas condiciones que ya no brindan. Entonces, dicho esto, podemos observar en primer lugar el circuito que tenemos. Según los elementos y cómo están distribuidos, fácilmente podemos reconocer que estos elementos se encuentran en paralelo uno de otro. Nos están solicitando una corriente en el tiempo 0 más. A nosotros se nos brinda un voltaje inicial que es el que se encuentra en el capacitor, que precisamente tiene el valor de 0 voltios. El capacitor tiene la cualidad de que se opone a cambios bruscos de tensión precisamente. Como el lapso de tiempo es simplemente un instante después de esta condición, podemos decir que el voltaje en 0 más sigue siendo el mismo. Como está en paralelo, podemos decir también que el voltaje del capacitor es el mismo tanto para la bobina como para la resistencia. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje se relaciona con la corriente y la resistencia de la siguiente manera: voltaje es igual a I por R. Para nuestro caso sería que el voltaje en la resistencia de 0 más va a ser igual a la corriente en la resistencia de 0 más por R. Lo que nosotros necesitamos es la corriente, simplemente despejamos y la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Como el voltaje va a ser el mismo en el valor de la resistencia, por lo antes mencionado, colocamos simplemente el valor de 0. Ya les mencioné por qué este no varía aunque ha pasado un instante después de las condiciones iniciales, y dividimos entre el valor de la resistencia, que en este caso es un valor de 400 ohmios. Esto nos va a dar simplemente un valor de 0 amperios, y este es el valor que está pasando por la resistencia en 0 más. Esta sería la respuesta para el literal A. Para el literal B se nos está solicitando la corriente que pasa por el capacitor en 0 más. En este tipo de ejercicios siempre es importante saber ciertos conceptos fundamentales dentro del análisis de los mismos. En ocasiones son los conceptos los que pueden generarnos que un problema se nos dificulte o no. Algo importante, y esto va dentro de esos conceptos que le menciono, es que realmente este circuito posee solamente dos nodos. La forma de distribución que nos brinda el circuito posiblemente no lo haga ver de esa forma. Sin embargo, podemos fácilmente decir que este nodo inferior equivale a ese precisamente, a solamente uno, y esta parte de arriba equivale a un nodo superior. Este literal podemos generarlo mediante la ley de corriente de Kirchhoff, la que comúnmente conocemos como LSK, la cual nos dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale del circuito. El circuito nos brinda ya las direcciones de las corrientes en cada uno de los elementos y vemos que todas están saliendo, pero ninguna está entrando. Por ende, podemos colocar fácilmente que las que entran es igual a 0 y las que salen es la suma algebraica de IC más IL más IR. Por las condiciones en las que estamos manejando, estas las estaríamos manejando siempre como con 0 más para cada una de ellas. Sabemos que la corriente en la resistencia en 0 más es igual a 0. Despejando entonces estas ecuaciones, IC en 0 más va a ser igual a menos IL en 0 más. ¿Tenemos el valor de eso? Sí, lo tenemos. Es el mismo que I sub 0, el cual nos brinda el problema. ¿Por qué razón? Porque al igual que capacitor, lo que sería la bobina se opone a cambios bruscos de corriente. Entonces, en un tiempo 0 más, la corriente que pasa por la bobina, que es IL
y en este caso es la misma I sub 0, sería siempre de menos 4 voltios. Podemos decir fácilmente entonces que la corriente que pasa por el capacitor de 0 a más es igual a 4 amperios. Y esta sería la respuesta para el inciso número B. Para el inciso número C nos están pidiendo la derivada del voltaje en 0 más respecto del tiempo. Prácticamente todos los conceptos fundamentales de estos elementos provienen ya sea de derivadas, de integrales o en ocasiones de ecuaciones diferenciales. Para lograr encontrar la respuesta a este literal, prácticamente tenemos que encontrar precisamente esa relación entre una expresión que contenga lo que sería la expresión dada dentro del literal. Por definición sabemos entonces que la corriente que pasa por un capacitor, como le repito, siempre por las condiciones que estamos manejando, pero en este caso me refiero también en general, la corriente que pasa por un capacitor, por definición se sabe que es el valor de la capacitancia multiplicado por un dB sobre dt, que es precisamente lo que nos están solicitando. Simplemente tendríamos que separar esa parte de acá. Sabemos que un dB, un tiempo 0 más, entre un dt, va a ser igual entonces al valor de la corriente de 0 más sobre el valor de la capacitancia. El valor de la corriente es el que encontramos en el inciso anterior, nos dio un valor de 4 amperios. Entonces dB de 0 a más entre un diferencial de tiempo va a ser igual a los 4 amperios que encontramos sobre el valor de la capacitancia, que en este caso es 50 por 10 a la menos 9 Faraday. Esto nos estaría dando un valor de 80 por 10 a la 6 voltios sobre segundos. Esta sería la respuesta para nuestro literal C. Luego el problema nos está solicitando en el literal de E y F A1, A2 y un voltaje cuando el tiempo sea mayor a 0. Existen realmente ciertas ecuaciones características dentro de los circuitos RLC. Para encontrar esa ecuación característica, en primer lugar tenemos que encontrar algo que se llama frecuencia neperiana, cuyo símbolo es alfa y se relaciona con 1 sobre RC. Y tenemos que encontrar también una frecuencia de resonancia, la cual se conoce comúnmente como 1 sobre la raíz de L por C. Entonces, cabe recalcar que simplemente vamos a utilizar esas expresiones para simplificar el estudio de este tipo de circuitos. Encontrando mediante esta ecuación el valor de alfa, esta nos estaría dando 1 sobre la resistencia de los 40 ohmios por la capacitancia 50 por 10 a la menos 9. Este valor sería igual a 25 por 10 a la 3 S a la menos 1. Como la mencionabas, ambas son frecuencias y es por eso la unidad de medida también. Para ese valor, que sería la frecuencia de resonancia en este caso, el valor que estaríamos encontrando sería un valor de 20 por 10 a la 3 S menos 1. Dependiendo de cuál sea mayor, es así la ecuación característica de este circuito. Existen 3 ecuaciones características. En este caso vemos fácilmente que alfa es mayor en este caso. Entonces la ecuación característica que nosotros vamos a utilizar sería la siguiente, en donde el voltaje es igual a A1 multiplicado por E S1T más A2 multiplicado por E S2T. Esa sería la ecuación característica, en donde cada una de las A son constantes y estos valores, tanto S1 como S2, se estarían encontrando por la ecuación siguiente, que sería en este caso
menos omega, perdón, menos alfa, ya sea sumado o restado, por la raíz de alfa cuadrado menos omega cuadrado. Encontrando cada uno de los valores, tenemos que S1 sería igual a menos 10 por 10 a la 3 y S2 sería igual a menos 4 por 10 a la 3. Tenemos ya entonces S1 y S2. Haría falta encontrar A1 y A2, que como les mencioné anteriormente son constantes. Para encontrar esas constantes prácticamente utilizaremos el tiempo igual a 0, en donde colocaremos el tiempo que estamos analizando en este caso dentro precisamente de la variable t. Al colocarlo, sabemos que el exponente, la parte exponencial se nos convierte en 1, nos queda entonces que la función sería igual a A1 más A2. Ahora tenemos dos incógnitas, necesitamos obviamente otra ecuación para poder resolverla. En el inciso número C, que está por acá, encontramos realmente un dB de t sobre un dt. Ese valor nos dio un monto igual a 80 por 10 a la 6. Entonces, al derivar la ecuación característica, realmente vamos a igualar a este monto ese resultado de la derivación que nosotros encontremos. Podemos decir fácilmente entonces que un dB de t va a ser igual a menos 10 por 10 a la 3t por A1 por e a la menos 10 por 10 a la 3t más A2, perdón, más menos 4 por 10 a la menos 3t multiplicado por un A2 elevado por e elevado a la menos 4 por 10 a la 3t. Igualmente estos valores los vamos a evaluar en 0 para la c, y así tendríamos lo que sería esta ecuación junto con esta y ambas con dos incógnitas. Sabemos entonces que A1 más A2 es igual a 0, que es el voltaje que nosotros tendríamos al inicio del problema. A1 entonces sería igual a menos A2. Encontrando A1 tendríamos nosotros A2. Simplemente sustituimos esta parte de acá, independientemente cuál nosotros elijamos, en esta ecuación, y es así como estaremos encontrando cada una de las incógnitas. En este caso A1 sería un valor de 8000 tercios, y por ende A2 sería menos 8000 tercios. Y aquí tenemos tanto el literal D y el E que el problema nos está solicitando. ¿Qué hacemos entonces con estas constantes? Simplemente lo vamos a utilizar para encontrar el literal F. Para un tiempo mayor o igual a 0, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Sería entonces la ecuación que nosotros teníamos acá: A1, que en este caso sería 8000 tercios, multiplicado por E a la S1, que en este caso sería menos 10 por 10 a la 3t, menos 8000 tercios, que es el valor de A2, multiplicado por E a la S2, que en este caso es menos 4 por 10 a la 3t. Esta sería la respuesta entonces para el literal F, y es así como nosotros estaríamos también terminando con nuestro ejercicio. Muchas gracias, eso es todo.